un lindo debate con la temática de derechos humanos de las comunidades migrantes, de las personas en situación de movilidad por nuestro continente. Creo que todas y todos tuvieron la oportunidad de poder expresar su punto de vista con otras colegas, con otros colegas, y eso también es parte muy rica del diploma. Sé que también han ido avanzando en la plataforma virtual con un ejercicio que realizaron este fin de semana. Para nosotros es súper interesante que puedan ir integrando en estos ejercicios, bueno, coberturas periodísticas vinculadas a temáticas que trabaja la Corte Interamericana. Les tengo una invitación especial, como habrán recibido en sus correos electrónicos, este viernes tenemos el Foro Interamericano de Derechos Humanos que estamos preparando la Comisión Interamericana junto con nosotros, con la Corte Interamericana, y la apertura de la conferencia inaugural va a estar presidida por, valga la redundancia, la presidenta de la Corte Interamericana, la jueza Elizabeth Torrio Benito. También va a estar la presidenta de la Comisión Interamericana, la comisionada Antonia Urrejola de Chile, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Va a ser el día viernes a partir de las nuestras 9:30 en Costa Rica, las 11:30 en Washington, D.C., y en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web está toda la información. Bueno, vamos a situarnos en la temática del día de hoy, donde vamos a introducir en esto que venimos viendo por líneas jurisprudenciales, ¿no? Hemos visto temáticas vinculadas a libertad de expresión, a derechos de la mujer, temáticas vinculadas a derechos de las personas en situación de movilidad o migrantes, y ahora nos vamos a introducir en una temática que es de gran relevancia para el trabajo de la Corte Interamericana, de la cual hay una rica trayectoria y rica jurisprudencia, ¿no? Acumulación de jurisprudencia de nuestra Corte, de nuestro tribunal, y es una mirada, ¿bien? Les queremos proponer el día de hoy una mirada desde los derechos humanos a las comunidades indígenas, ver los desafíos que tenemos para el presente y para el futuro a partir de una revisión de la rica jurisprudencia que la Corte Interamericana tiene sobre este fenómeno. Y el día de hoy hemos invitado a nuestra compañera, ustedes saben, recuerden que la Corte, en los 7 jueces, está la Secretaría de la Corte Interamericana, que dirige la persona que nos acompañó en la primera clase, Pablo Saavedra, y están dentro del área legal los coordinadores, ¿no? Los abogados coordinadores de casos. Y entonces el día de hoy tenemos a nuestra colega Rita Leini, ella es abogada brasileña, coordinadora, licenciada del área de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil. Rita tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Inglaterra, y ha trabajado en distintas organizaciones nacionales y organismos internacionales vinculados a los derechos humanos. Rita nos va a acompañar el día de hoy y desde ya, Rita, muchas gracias por tu tiempo. Estamos en medio del periodo de sesiones, así que muchas gracias por acompañarnos en estos minutos y te dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes, creo que en todos los lugares de América Latina, tarde o noche. A todas y todos, para mí es un gusto estar aquí. Espero que ustedes puedan disfrutar. También estoy ansiosa para escuchar sus comentarios y eventuales preguntas también. Matías, vamos a tener espacio para preguntas después, ¿verdad? Al final. Exacto, sobre el final de tu presentación. Listo. Bueno, el tema que voy a poner una presentación ya me estaba olvidando de mi presentación de PowerPoint. Voy a compartir pantalla aquí con ustedes, que preparé una pequeña presentación en PowerPoint para que sea más fácil compartir información. A ver si logro. A ver. Bueno. Lo vemos bien, Rita, solamente ¿sí? Que vemos todo el esquema de presentación, solo por si acaso. Ah, ok, espera, entonces, dame un momentico. No hay problema, no hay problema. Con desafíos tecnológicos aquí. A ver. Hola.
Perdón, un momentito que yo estoy... Sí, no hay problema, Rita. Recordar, por favor, a los compañeros poder mantener apagados sus micrófonos. Y en todo caso, Rita, lo que sí se puede hacer es que si desconectas una de las pantallas, si es que tienes dos, eso Ajá. Zoom lo hace porque tienes dos pantallas. Si desconectas una, ya no nos ok. lo va a mostrar más. Ok. Ok. Espera. Mientras le recordamos, vamos a compartir el enlace para el formulario de asistencia a las y los presentes y los enlaces que la abogada vaya mencionando los vamos a ir colocando luego en la plataforma respecto a casos, jurisprudencia, el cuadernillo asociado a este tema. Matías, ¿está bien que yo comparta mi pantalla, sí? ¿Ustedes ven la Sí, presentación? se Aunque no ve, esté... se ve ¿Sí? súper, Ok. no hay problema. Bueno, es que ya entendí qué pasa. Si yo, perdón. Entonces, les quería compartir algunas cuestiones, algunos aspectos fundamentales sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, especialmente en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Bueno, voy a dividir mi presentación. Primero voy a mencionar algunos aspectos introductorios y posteriormente voy a hablar de temas específicos, ¿no? Entonces, en términos de aspectos introductorios, les quería mencionar perdón, es que yo estoy aquí con... Matías, ¿me puedes dar un minuto? Voy Con gusto, creo que, sí. sí, un minutico, ya No hay vuelvo, problema. perdón a ustedes, ¿eh? No se preocupen. Vamos a pausar la grabación y mientras les voy... Gracias, Matías, perdón a todos y todas. Aquí me enredé, pero ya ahora creo que ya estamos. Yo creo que ahora también puedo... Mejor así, ¿no, Matías? Excelente, se ve bárbaro. Ok, listo. Bueno, lo primero que les quería mencionar es que estamos hablando de derechos de pueblos indígenas y tribales, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia ya especificada por la Corte entre pueblos indígenas y pueblos tribales? Lo que la Corte ha dicho, y también está en muchos instrumentos internacionales, es que los pueblos indígenas son pueblos originarios de una región, mientras que los pueblos tribales son, no son, si bien no son originarios en nuestro continente, conservan parte de la cultura y tienen formas específicas de organización. Entonces, siempre cuando me refiera, durante la presentación, y cuando la Corte se refiere a derechos de los pueblos indígenas, la gran mayoría también es aplicable a los pueblos tribales, por esta similitud de compartir, de tener culturas específicas y formas específicas de vivir en sus territorios, ¿no? Aunque unos sean originales del territorio y otros no. Bueno, la Corte ha conocido una serie de casos sobre pueblos indígenas, sobre que involucran especialmente derechos territoriales, o sea, derechos a la propiedad, pero también masacres y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de indígenas, violaciones sexuales contra mujeres indígenas, casos de indígenas privados de libertad, impedimentos de participación política de miembros de comunidades indígenas o de una asociación indígena, en el caso Yátama, homicidios de defensores indígenas, entre varios otros, ¿no? En cada uno de esos casos, la Corte ha realizado lo que llamamos de interpretación evolutiva de la Convención Americana, pues como ustedes han visto, la Convención no fue, Matías me dijo que ya vieron por lo general, ¿no? La Convención Americana, los artículos, los derechos que
que dispone, etc. Entonces, la comisión no fue originalmente concebida o diseñada para abarcar derechos específicos de las comunidades indígenas. Entonces, para resolver los casos que llegan a una corte que tratan sobre temáticas distintas, la corte tiene que interpretar la Convención Americana a la luz de otros instrumentos internacionales a los cuales los estados, parte de la Convención, también están sujetos. Les voy a mencionar un poco más adelante qué instrumentos son esos, o por lo menos los principales, ¿no? Una cosa importante, creo que un elemento importante es que, bueno, a ver, voy a pasar aquí. Bueno, voy a entrar ya ¿cómo se dice? El sustento normativo, ¿no? Para los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, el principal instrumento y el primer instrumento que garantizó derechos a las comunidades indígenas fue el convenio 69-269 de la Organización Internacional de Trabajo en 89. Entonces, hasta este momento no había un otro instrumento que ya no está en vigor, pero este es el gran instrumento internacional que hace parte del sistema universal, del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Después tenemos ahí una declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas de 2007. La diferencia principal, no sé cuánto ustedes manejan derecho internacional público, pero la principal diferencia entre esos dos instrumentos es que el convenio es un instrumento vinculante. Entonces, los estados partes que han ratificado el convenio están vinculados, están obligados a cumplirlos. La declaración es un instrumento jurídico, por supuesto, importante, porque fue fruto de un consenso entre varios países, pero no tiene este carácter vinculante, porque es una declaración, los estados no ratifican la declaración. Entonces, pero esta declaración es muy importante porque fijó varias líneas de interpretación específicas para los derechos de los pueblos indígenas. Los estados yo creo que hay ahora 24 estados del mundo que han ratificado este convenio 169, y de estos 24, 15 son países de América Latina, entonces son países de nuestro continente. Ahí, bueno, tenemos el sistema regional, entonces el sistema interamericano de derechos humanos, en el cual tenemos la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es bastante similar a la Declaración de Naciones Unidas, pero tiene también algunas particularidades. Esta declaración empezó a ser discutida en 2009, si no estoy mal, en 99, y su discusión tardó mucho tiempo y solo en 2016 fue aprobada, ¿no? Bueno, y ahí yo creo que antes de empezar con los temas específicos de la jurisprudencia de la Corte, les quería mencionar como dos aspectos que son fundamentales para estudiar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Que son más o menos la base sobre la cual se puede entender los derechos de los pueblos indígenas, bueno, a la luz de la Convención Americana y de estos otros instrumentos que les mencioné. Entonces, una de ellas es la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos indígenas. La Corte ya desde 2010, si no estoy mal, ya ha señalado que los pueblos indígenas son sujetos colectivos del derecho internacional. Eso tiene importancia porque o sea, aparte de reconocer los individuos, los integrantes de las comunidades indígenas como sujetos de derechos, la Corte también reconoce la comunidad misma como sujeto de derechos humanos. A ver, también una otra, bueno, ese reconocimiento tiene que ver con el hecho de que los pueblos y comunidades indígenas
cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención desde una dimensión colectiva. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿no? que vamos a ver un poquito más adelante. El otro aspecto que les quería mencionar es la autodeterminación o el derecho a la libre determinación, ¿no? El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas, un ex relator, ¿no? que es James Anaya, afirmó que la libre determinación responde a las aspiraciones de los pueblos indígenas de todo el mundo de determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar efectivamente en los procesos de adopción de decisiones que los afecten, y por eso, y así tienen por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión a lo cual están sometidos los pueblos indígenas en nuestro continente. En el caso Saramacca versus Surinam, la Corte, que es de 2007, la sentencia de este caso, la Corte reconoció este derecho de libre determinación. Y más o menos en los mismos términos que mencionó el relator especial, y este derecho de autodeterminación o de libre determinación está reconocido por todos los instrumentos internacionales que traten sobre derechos indígenas, en las declaraciones que mencioné, en el convenio 169, y también a partir de 2007 en muchos casos de la Corte Interamericana, y sirve de base para la interpretación de muchos de los derechos de los pueblos indígenas. A ver. Ahí yo puse una tabla con algunos de los casos que ha decidido la Corte Interamericana hasta hoy. Son más o menos al total por lo menos 25 casos que tratan de temáticas indígenas, y los casos que ustedes pueden ver en pantalla son casos en que la temática indígena ha sido central. Entonces, por ejemplo, casos de derechos territoriales indígenas, casos que involucran el derecho a participar de la vida cultural, entre otros, ¿no? Yo les quería mencionar que un caso que no está ahí, que es este caso, bueno, tengo un poco soy brasileña y ya en portugués ya tendría dificultad de pronunciarlo, pero ese es el caso Aloe Botoe y otros versus Surinam. Es un caso de 93, en que la Corte es un caso que se refiere a varios actos de violencia por parte de militares contra indígenas de una comunidad Saramacca en Surinam, y incluso dentro de estas violaciones hubo varias ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En la sentencia de reparación de 93, la Corte señaló que a fin de determinar los herederos de personas fallecidas, que serían los titulares de las indemnizaciones fijadas en la sentencia, debía seguirse el derecho interno aplicable. Y este derecho no sería el derecho formal del Estado, sino porque este no tenía efectividad para determinar quién serían estas personas, pero se debería aplicar el derecho derivado de las costumbres de los pueblos del pueblo Saramacca. Entonces ahí la Corte, desde 93, la Corte ya reconoce la importancia de la cultura indígena y cómo ella es fundamental para determinar y dar contenido a sus derechos. Bueno, el primer tema que me gustaría comentar es de la autoidentificación. La autoidentificación ha sido reconocida como criterio por la Corte, y en el sentido de que la autoidentificación de quien es parte de una comunidad indígena tiene un lugar preferente sobre cualquier identificación que el Estado realice.
así, tanto el Estado como la propia Corte tienen que respetar las decisiones que miembros de determinados pueblos indígenas, así como el pueblo mismo, adopten sobre quienes son sus integrantes. Eso es relevante porque en algunos casos el Estado alega que no reconoce a algunas personas como indígenas, pero lo que la Corte dice es que lo que importa es cómo ellos se autoidentifican, ¿no? Además, y cuando ciertas personas hayan dejado de compartir la cultura o las prácticas tradicionales de su comunidad, ello no es, la Corte ya dijo que ello no es suficiente para negar los derechos que asisten a esta comunidad. Y también la Corte ha señalado que conflictos entre la comunidad y sus integrantes o ex-integrantes es una cuestión que en principio debe ser resuelta por la propia comunidad, por supuesto respetando derechos humanos esenciales, ¿no? Bueno, el gran tema hasta ahora, yo lo digo porque es el tema que está, que es parte de la mayor parte de los casos de la Corte hasta el momento, es el tema de la propiedad colectiva. El primer caso en el cual la Corte se refirió a la propiedad comunal o colectiva fue el caso de la comunidad Maya Nasumo Ayastini versus Nicaragua en 2001. Este caso tenía que ver con concesiones madereras que había otorgado el Estado de Nicaragua a una empresa internacional para extraer madera en el territorio ancestral indígena de esta comunidad, y esta comunidad no contaba con un título de propiedad y así no contaba con un medio, un recurso interno para reclamar este derecho, reclamar sus tierras. En este caso, la Corte, al analizar el artículo 21 de la Convención Americana, que si ustedes recuerdan bien, es titulado como Derecho a la Propiedad Privada, señala que esta disposición debe ser entendida de forma no restrictiva y por lo tanto también protege la propiedad comunal, es decir, la propiedad colectiva. Y para arribar a esta conclusión, la Corte interpretó el artículo 21 de la Convención a la luz del convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales relevantes. Entonces, ahí es por eso que es tan importante que conozcamos los otros instrumentos internacionales de protección a los derechos indígenas, porque son muy utilizados, porque como la Convención Americana no define o no trae derechos específicamente de las poblaciones indígenas, estos otros instrumentos internacionales ayudan a la Corte a identificar qué derechos son esos, cuál es el contenido y el alcance de esos derechos, ¿no? En este caso, Ayastini, la Corte dijo que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra y que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad. Entonces la Corte también dijo que los indígenas tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios. Desde este caso, la Corte ha venido reiterando la importancia de la estrecha relación de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras y que esa relación es la base fundamental de sus culturas, de su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Entonces, la tierra no es simplemente para los pueblos indígenas, no es simplemente un pedazo de un terreno, ¿no? Un pedazo de tierra, pero tiene tiene un vínculo con ella mucho más fuerte y profundo que eso. Y por eso también que es que la Corte ha determinado distintas medidas de reparación que vamos a ver después, en razón de este vínculo específico, especial que los pueblos indígenas mantienen con la tierra. Entonces, la Corte entiende que el artículo
21 de la Convención Americana protege tanto las tierras de las comunidades indígenas como los recursos naturales. Como los recursos naturales que son necesarios para la supervivencia física y cultural de estas comunidades. Este artículo también protege la propiedad colectiva, que debe ser reconocida a partir de la posesión de las tierras tradicionales, y las comunidades indígenas que puedan probar esta posesión de sus tierras tienen derecho a solicitar al Estado el reconocimiento legal de la propiedad de las mismas. Entonces, las comunidades indígenas que se encuentran en posesión de sus tierras ancestrales, de sus tierras tradicionales, tienen derecho de tener esa posesión reconocida, entonces buscar ante el Estado un título de propiedad o el equivalente, ¿no? Algunos estados no tienen título de propiedad, pero algún instrumento jurídico similar. En relación con estas comunidades que están en posesión de sus tierras, la Corte estableció que el Estado debería delimitar, demarcar, titular y garantizar el goce pacífico de las tierras, lo cual implica que el territorio indígena esté libre de ocupantes no indígenas. Entonces, cuando se identifica una tierra ancestral, estas son las obligaciones del Estado. Pero, ¿qué ocurre si las comunidades indígenas han salido de sus territorios? Es decir, si ya no están más en posesión de estos territorios. Ahí hay criterios distintos, ¿no? Para las tierras que no son adquiridas de buena fe por terceros, ¿qué significa eso, no? Las personas que adquieren una tierra, pero saben que esta compra no es válida y que la tierra no podía estar siendo vendida por alguna razón. En estos casos, que estos territorios indígenas no han sido adquiridos de buena fe, el Estado tiene obligación de garantizar que las comunidades indígenas permanezcan en el territorio. Entonces, las comunidades mantienen el derecho de la propiedad. Es el caso, por ejemplo, del caso Moyuana versus Surinam de 2005. Los indígenas tuvieron que salir de sus tierras. Estas fueron adquiridas por personas que sabían que no podían adquirirlas bajo un contrato válido, y la Corte ordenó que el Estado desocupara estas tierras, las devolviera a las comunidades indígenas, que podían incluso tener, que tenían derecho a la propiedad de las tierras. Ahí, bueno, tenemos otros casos en los cuales las tierras adquiridas, las tierras indígenas fueron adquiridas de buena fe. Entonces, personas que compran tierras y piensen que es un acto válido, que no hay problema ninguno en comprarlas, que no pertenece a comunidad indígena alguna. En estos casos, la Corte ha dicho que el Estado tiene que hacer un ejercicio de ponderación y decidir y cabe al Estado, a través de ese ejercicio de ponderación, decidir la solución. Pero eso, por supuesto que no es un ejercicio arbitrario, pero tiene que seguir pautas que la Corte ya estableció. No entrar aquí en cada una de ellas, pero son pautas específicas de legalidad, finalidad, proporcionalidad, etc. Pero el Estado, al final, la Corte, por supuesto, que puede analizar, puede hacer el análisis de convencionalidad de la decisión del Estado, pero es el Estado que primero tiene esta facultad. Entonces, que de cualquier forma, aún las tierras adquiridas de buena fe por terceros, las comunidades tienen derecho a solicitar la devolución de estas tierras. Entonces, el Estado tiene que brindarles algún instrumento o algún recurso para que puedan hacer la solicitación. Pero si el Estado, y si el Estado les devuelve las tierras, por supuesto tiene que indemnizar a las personas que las adquirieron de buena fe. El Estado, sí, por otra parte, el Estado decide
solicitar, que los particulares van a mantener la tierra, tienen que entregar tierras alternativas a las comunidades indígenas o indemnización o ambas. Y es algo que tiene que ser consensuado con las comunidades. Estos casos de tierras que fueron adquiridas de buena fe, hay 3 casos específicamente paraguayos, el caso Yaquiacha versus Paraguay 2005, el caso de la comunidad indígena Sayoamatza versus Paraguay 2006 y el caso Chamocasec también de Paraguay 2010. Son 3 casos que tienen que ver con el mismo contexto. Después de la guerra de la Tríplice Alianza, Paraguay tuvo que vender varias tierras del Chaco paraguayo para solventar sus deudas en consecuencia de la guerra. Y varias de estas tierras eran tierras ancestrales de pueblos indígenas. Y eso causó una serie de problemas y muchos de esos pueblos perdieron el vínculo con la tierra, otros no, se quedaron trabajando para las personas que compraron la tierra. De cualquier forma, un criterio que la Corte estableció aquí es que si los indígenas, que incluso debe ser observado por el Estado, si los indígenas no perdieron el vínculo con su tierra ancestral, tendrían prioridad en recibir estas tierras, ser restituidos de estas tierras, ¿no? Aunque sea un caso de compradores de buena fe. Bueno, el otro. Aquí tenemos un otro tema muy importante también, menos frecuente, pero también muy importante, que es de la protección ambiental y protección de recursos naturales. La Corte ha señalado que el artículo 21 de la Comisión también asegura a los pueblos indígenas el derecho a los recursos naturales que están en su territorio, es decir, aquellos necesarios para su supervivencia, desarrollo y estilo de vida. Ello significa que hay una provisión absoluta, ello no significa que haya una provisión absoluta de concesiones respecto a tales recursos. Muchas veces sabemos que en territorios indígenas se encuentran recursos que son de aprovechamiento económico importante. Entonces, esta protección no significa que el Estado no puede conceder la exploración de algunos recursos, pero hay salvaguardas ya fijadas por la Corte que deben ser observadas para que estos recursos puedan ser, la explotación o exploración de estos recursos pueden ser concedidos. Entonces, la primera de ellas es que el Estado tiene que realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que están en estos territorios. El segundo, que hay que haber una elaboración por instituciones independientes de estudios de impacto ambiental y social del emprendimiento que se pretende hacer en estas tierras. Y tercero, si decide que se va a conceder la exploración de estos recursos, las comunidades indígenas tienen derecho a participar en los beneficios de esta exploración, lo cual debe ser, el tipo y el alcance de la participación debe ser consensuado con las comunidades indígenas. En el caso Saramaca, la Corte indicó que en ciertas ocasiones el Estado no solamente debe consultar a los pueblos indígenas, sino que también debe buscar su consentimiento. Especialmente cuando se trata de grandes planes de desarrollo o inversión que pueden tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de las comunidades indígenas, o un impacto profundo en gran parte de su territorio. La Corte también
ya ha examinado la compatibilidad de los recursos, perdón, de los derechos de los pueblos indígenas con la protección ambiental. La Corte reconoce en el caso de los pueblos Cariña y Locono versus Surinam de 2015 que por lo general la forma de vida y la cultura de los pueblos indígenas es compatible con la protección del medio ambiente. Incluso ellos muchas veces son los que mantienen un equilibrio de la flora y la fauna específicamente por su forma, por su forma de vida y de exploración de los recursos. En este caso, en el caso pueblo Cariña y Locono versus Surinam, algunas partes de los territorios que los pueblos indígenas reclamaban eran áreas ambientalmente protegidas, eran reservas naturales. Entonces la Corte decidió que en este caso para compatibilizar el derecho de propiedad colectiva de las comunidades indígenas y el derecho a un ambiente sano, el Estado tenía la obligación de garantizar el acceso a las reservas a los pueblos indígenas para que ellos pudieran seguir con sus formas de vida, sus ceremonias, la caza, la pesca, etc. El Estado también debería dar participación efectiva en la administración y cuidado de esas reservas a los pueblos indígenas y que el Estado debería ofrecerles participación en los beneficios de la protección ambiental. Aquí me gustaría mencionarles un caso muy reciente, que es el caso La Cajona versus Argentina, decidido el año pasado. En este caso, el territorio estatal que estaba en disputa, en este territorio había muchos pueblos indígenas que formaban una asociación, que es esta asociación La Cajona, pero también había muchas familias criollas. En el Estado, porque el Estado había permitido durante muchos años, más de un siglo, que estas familias se instalaran ahí, empezaron a vivir explorando la tierra, etc. Eso afectaba de manera significativa la fauna y la flora y el agua de este territorio. El agua incluso fue contaminada porque estas familias se dedicaban básicamente a la cría de ganado. Bueno, la Corte en este caso entendió que el derecho al medio ambiente sano y otros derechos como el derecho al agua y la alimentación debían entenderse de acuerdo a las particularidades de la vida cultural indígena. Entonces se encontró que en este caso el Estado había violado estos derechos a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano y también el derecho a participar en la vida cultural en prejuicio de estos pueblos indígenas, por el hecho de que esas tierras estaban siendo ocupadas por familias no indígenas, ¿no? La Corte, bueno, también todo lo que tiene mucho que ver con este tema, la Corte ya ha tratado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en relación con los pueblos indígenas y podemos dividir la jurisprudencia de la Corte en este tema, como también en otros temas, en dos etapas, ¿no? En una primera etapa la Corte analiza esos derechos a la luz del artículo 4 o del artículo 5 de la Convención Americana, que es derecho a la vida y derecho a la integridad personal, entendiendo otros derechos como parte, como contenido de estos. Y en un segundo momento, la Corte, a partir del caso Lagos de Campo, que no es un caso indígena, pero es a partir de este caso, que la Corte entiende que los derechos culturales empieza a analizar violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del artículo 26, que trata específicamente sobre esos derechos. Entonces, en relación con los pueblos indígenas, la primera etapa tiene que ver con los casos paraguayos.
los que ya mencioné, que están ahí en pantalla. La Corte en estos casos analizó los derechos sociales no de forma directa, como mencioné, pero a partir del derecho a la vida, señalando que este derecho no solo se refiere a que nadie puede ser privado de su vida, sino que también implica un derecho, el derecho a una vida digna, la cual incluye el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, entre otros. La Corte advirtió en estos casos paraguayos, ¿no?, que frente al conocimiento de un riesgo real inminente de la vulneración del derecho a una vida digna de los pueblos indígenas, el Estado debía adoptar medidas suficientes para subsanarlo. En otros casos paraguayos, las comunidades indígenas, perdón, en estos casos paraguayos, las comunidades indígenas habían sido privadas de sus tierras, y en su amplia mayoría se encontraban en una situación de pobreza y falta de acceso a los servicios esenciales. Entonces ahí, en una segunda etapa, la Corte ya pasa a reconocer estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del análisis del artículo 26 de la Convención Americana. En el caso que mencioné hace poco de La Cajona versus Argentina, la Corte determinó violaciones al derecho a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la participación en la vida de los pueblos indígenas a partir del reconocimiento de una violación del artículo 26 de la Convención. Bueno, ahí les quería mencionar algunas medidas de reparación que han sido ordenadas por la Corte en casos que involucran pueblos indígenas. La Corte no solo ha adoptado una perspectiva étnica para analizar las alegadas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, como también lo ha hecho, ha adoptado esta perspectiva, para ordenar medidas de reparación, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pueblos Calina y Locono versus Surinam, la Corte señaló que la reparación debe reconocer el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y tribales, garantizando el control de sus propias instituciones, culturas, tradiciones y territorios, a fin de contribuir con su desarrollo de acuerdo con sus proyectos de vida, necesidades presentes y futuras. Entonces, una medida que se encuentra en todos los casos que tienen que ver con disputa de territorio ancestral e indígena, la Corte ha ordenado la restitución del territorio ancestral a las comunidades o la entrega de tierras alternativas. Por ejemplo, en el caso Ayastingni, la Corte determinó que el Estado debía titular las tierras indígenas. En el caso Yaquiatza, se ordenó al Estado identificar el territorio indígena y, si estuviera en manos privadas, que el Estado debería evaluar la posibilidad de expropiar estas tierras, o, si no era factible, el Estado debería entregar tierras alternativas al pueblo indígena en consenso con él mismo. En el caso La Cajona, la Corte determinó que el Estado debía titular el territorio, demarcar y delimitar, y también llevar a cabo un proceso para trasladar a las personas no indígenas que estaban en el territorio para fuera de él, siempre, por supuesto, cuidando para que en este traslado otros derechos de estas personas que estaban siendo trasladadas no fueran violados. La Corte también, como ustedes saben, en varias sentencias ordena la publicación de la sentencia y actos de reconocimiento de responsabilidad. En caso de indígenas, la Corte ordena que el Estado, además de publicar la sentencia y el resumen en el idioma oficial del Estado, también lo haga en la lengua indígena. Y también hay casos en que la Corte ordenó, para tener un alcance comunitario más significativo, la Corte ordenó que el Estado hiciera una difusión radial del resumen de la sentencia.
En los casos que ha sido pertinente ordenar alguna medida de rehabilitación, perdón, es decir, de atención médica, física o psicológica, la Corte ha tomado en cuenta el carácter de indígena de las víctimas. Entonces, por ejemplo, en el caso Rosendo Cantú versus México, la Corte determinó que el Estado debería fortalecer el centro de atención comunitario. Por supuesto, eso fue específicamente solicitado por las víctimas. Y en otros casos, el Estado la Corte ordenó que el Estado debería incluir en la atención médica algunas medicinas tradicionales de la comunidad indígena. La Corte también ha ordenado diversas medidas de reparación que llamamos de garantías de no repetición, como programas de vivienda, programas de salud, de educación, producción, infraestructura y desarrollo. Entonces, por ejemplo, el Estado ya ha ordenado la Corte ya ha ordenado que el Estado provea agua potable para una comunidad indígena, entre otras diversas medidas en ese sentido. También la Corte ha ordenado que se otorgue becas a miembros de pueblos indígenas, y también hay un factor interesante que en todas las sentencias de la Corte se ordena indemnizaciones a las víctimas, ¿no? Y en función de la forma de organización de diversas comunidades, en esta parte de ordenar indemnizaciones, la Corte ya ha ordenado en algunos casos que el Estado cree un fondo de desarrollo comunitario destinado a programas de salud, educación, etc. Y este fondo cómo va a funcionar este fondo debería ser, por supuesto, pensado por la comunidad, por la propia comunidad. También la Corte ya ha ordenado varias medidas de adecuación legislativa, por ejemplo, para garantizar la propiedad del territorio indígena, para proveer recursos efectivos para que los pueblos indígenas puedan reclamar sus territorios, para asegurar la participación política de estos pueblos, entre otras cosas. Quería, por último, mencionarles que también, por supuesto, la Corte en este momento está conociendo varios casos que involucran derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que hay un caso en particular que va a ser de interés de ustedes porque tiene que ver con medios de comunicación. Es el caso de los pueblos indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. En este caso, la Comisión alega que la regulación de la difusión de Guatemala tiene diversos obstáculos en la práctica para que los pueblos indígenas de Guatemala puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y sus derechos culturales a través de radios comunitarias. La Comisión también alega que el Estado no reconoce legalmente las radios comunitarias indígenas o otro tipo de radio comunitaria, y tampoco tiene ninguna forma de asignar frecuencias radiales a los pueblos indígenas que no pueden competir en condiciones de igualdad con los demás aspirantes de emisoras de radio. Entonces, es un caso interesante que la Corte está en este momento decidiendo. Entonces, queden ahí atentos para ver qué va a decir la Corte. Bueno, ahí tienen también otros casos. Uno es un caso de masacre de pueblos indígenas en Guatemala en la época del conflicto interno, y el otro caso de Lemos Morris versus Honduras era un caso de buzos Misquito que supuestamente sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban, que resultó en una serie de daños, pero también es un caso que la Corte está examinando. Hay otros, no voy a mencionar todos, pero hay otros que son muy interesantes que van a permitir que la Corte desarrolle y profundice
jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, les quería mencionar una herramienta súper importante y útil para quienes estudian derechos de los pueblos indígenas y también otros temas, que son los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte. Hay uno que es el número 11, que trata específicamente sobre pueblos indígenas. Recién fue actualizado este año, entonces ustedes pueden encontrarlo a través de la página de la Corte, y van a ver diversas otras temáticas que yo no pude abordar aquí, pero que también son muy relevantes para los pueblos indígenas. Bueno, creo que es eso. Ahí quedo a disposición para conversar y escucharlos también. Gracias.